Y mi razón es que porque tiene que ver con la dirección y con la intensidad que sale la luz. Entonces mi diagrama fue este, o sea que más o menos la forma, digamos, de la vela es esta. Entonces mi predicción era que más o menos se iba a formar ese mismo patrón, se iba a iluminar en la pantalla. Con la linterna, igualmente, como que está direccionada en un círculo, entonces mi predicción era que también se iba a dibujar medianamente un círculo en la pantalla. Y acá lo debería haber dibujado más difuso, con alguna penumbra y una zona más intensa, digamos, en el centro. Quizá ahí no lo dibujé del todo. Y bueno, con el láser también, que se iba a formar un punto muy, este, muy definido, digamos. Bueno, esa fue mi primera predicción. Después pedía cómo iba a irradiar la luz, creo. A ver, pongo el Word. ¿Alguien podría poner el Word y ir leyendo los puntos? ¿O lo pongo yo? Dame un segundito si querés, lo pongo. Dale. El 2 decía, considere distintas fuentes luminosas. Ve la linterna, láser, tubo fluorescente, fuente incandescente y represente los diagramas de propagación de la luz emitida para cada fuente. Bien. Bueno, yo consideré estas tres, me faltó la linterna. El tubo fluorescente no lo tengo, no sabría cómo hacerlo, digamos. Y bueno, entonces yo lo dibujé de esta manera y después puse que la vela y el foco de filamento emiten luz en todas las direcciones, mientras que el láser emite un haz concentrado de luz en una única dirección. Eso para mí eran las diferencias más notables, digamos, o sea, la similitud entre la vela y el foco de filamento y la diferencia con el láser, que uno es un haz muy definido y los otros dos emiten en todas las direcciones. Después, el 3 decía si sería capaz de ponerme en un costado y percibir el haz de luz. Eh, bueno, entonces yo puse que sí sería capaz de decir si el láser está prendido o apagado. Y que si fuese la linterna no sería capaz. Esa fue mi predicción. O sea que para el láser yo sí podría decir si está prendido o apagado, pero para la linterna no. No sé si todos tienen en claro o se acuerdan cómo era esta situación. Yo sí. También. Bueno, y bueno, puse que la razón es que el haz de luz del láser está muy concentrado, lo cual me permitiría verlo. En cambio, la luz de la linterna es mucho menos concentrada o más difusa, entonces por esa razón no lo vería. Bueno, después yo sí la hice, la experiencia, así que, pero esa parte obviamente no lo voy a leer. No sé si recuerdan todos que eso era en un pasillo, ¿sí? Que uno iluminaba desde un costado, digamos, a lo largo del pasillo iluminaba y desde un costado uno miraba, ¿no? Esa era la condición. Bueno, Seguí nomás. estas no son predicciones. Bueno, pedía que haga un diagrama de cómo llega la luz a los ojos. Esto también es una predicción mía, porque no lo saqué de ningún libro. Entonces yo acá hice el diagrama, digamos, de la fuente del sol que emite la luz, se refleja en algún objeto, que en este caso yo puse un árbol, y llega a los ojos, y eso es lo que nosotros vemos, la luz reflejada en el objeto que llega a los ojos. Bueno. Después ya paso a la parte de experiencias con orificios.
me pedía que ponga una fuente y que entre la pantalla y la fuente interponga un orificio con alguna forma. Yo experimenté con un orificio circular y con otro rectangular, pero perdón, esa no es la predicción. Entonces yo dije de que vería la forma del orificio dibujada en la pantalla. Ya fuese circular o rectangular o cuadrada, esa forma yo la vería dibujada en la pantalla. Y bueno, acá... Ah, y bien. Y me preguntaba también qué pasaba si acerco el orificio o lo alejo, y mi predicción era que no iba a modificar la situación, alejarlo o acercarlo al orificio, a la fuente. Esa era mi predicción. Bueno, acá yo hice un diagrama de lo que dibujé. Mi fuente era esta lámpara que tengo acá, que tiene no sé si se ve ahí, es un foco de filamento. Sí, Sí. se ve. Pero vamos a ver eso ahora, No. los resultados, vemos las Perdón. predicciones solamente. Bien, perdón. Bien. Estás contando el final de la novela. Sí, Sí. perdón. La ansiedad. Bien. Bueno, otra predicción, experiencia con obstáculo. En ambos casos, el obstáculo grande y pequeño vería su imagen dibujada en la pantalla. Esa fue mi otra predicción. Acá tenía otra predicción que, o no sé si era predicción, pero me preguntaba si yo podría ver dos sombras reflejadas de un mismo objeto, y yo dije que sí, si habían dos fuentes que la iluminaban en distintos ángulos, y acá está acá está ese cubo que yo dibujé, el diagrama, y dos fuentes dibujándolo en ángulos distintos, y dos sombras distintas proyectadas de un mismo objeto. Esa fue mi predicción. Bueno, No después... sería un cubo, ¿no, Isaías? ¿Cómo? No sería un cubo, porque el cubo tiene los lados iguales. Sería un prisma, ¿verdad? Un prisma Ah, buenísimo. de base cuadrada, si se quiere. Sí. Buenísimo. Entonces, bueno, yo dibujé ese prisma, las Bien. sombras. Después nos preguntaba de los jugadores de fútbol. Creo que decía cómo explicaba de que un jugador de fútbol proyecte cuatro sombras, si no me traiciona la memoria. Y bueno, entonces mi predicción o la explicación que yo le doy es que a los jugadores de fútbol los iluminan cuatro fuentes de luz desde cuatro ángulos distintos, por lo cual proyectan cuatro sombras. Esa era mi predicción, y me preguntaba si yo podría proponer alguna manera de que no proyecten ninguna sombra, y yo dije que sí podría proponer una manera para que los jugadores no proyecten sombra. Estos deben ser iluminados desde arriba de manera perpendicular, entonces no proyectarían sombra. Bueno, eso también es otra opinión, porque una opinión mía, digamos, no la saqué de ningún lado. Bueno, y después el eclipse, me preguntaba qué pasaría cuando yo vería un eclipse total y cuando uno parcial. Entonces dibujé este diagrama y bueno, llegué a la conclusión de que cuando la persona esté alineada perpendicularmente con la luna y el sol, o esté contenida en la misma línea recta en la que está la luna y el sol, el eclipse va a ser total, y va a ser parcial si se aleja un ángulo determinado desde esa línea recta o desde esa línea perpendicular. Entonces, acá dibujé otra personita en la que hay un ángulo en esa parte. Quizá lo podría haber dibujado ahora que me doy cuenta, debería haber dibujado una línea recta y un ángulo, entonces solamente vería un eclipse parcial. Bueno, eso es todo. Bueno, gracias, Isaías. Bueno, dejo de compartir. ¿Algún otro puede presentar las predicciones que logró hacer? ¿Profe? Sí. Con Flor queríamos preguntar si podíamos presentar las predicciones que hicimos. Sí, por favor.
Ahí presento pantalla. Ay, ahí está. Bueno, este es el primer problema que pedía una fuente luminosa ubicada sobre una pantalla. Nosotros usamos una fuente LED, consideramos una fuente LED, y lo que dijimos es que si lo poníamos en la pantalla, sí iba a haber una zona muy oscura perdón, no muy oscura, muy brillante en el centro, y en donde la luz se iba a ir como difuminando hacia los costados. Bueno, ahí me salté la parte del experimento. De ahí en la punto 2 pedía considerar distintas fuentes, y para el caso de la linterna hemos hecho la predicción de un celular que iba a funcionar más o menos igual que la linterna, y decíamos que también se iba a ver como un brillo interno intenso cerca de la fuente, y después se iba a difuminar como hacia los costados, así de forma recta. Disculpa, eso eso que dibujaste no está proyectado sobre alguna pantalla, sino es lo que se vería en el espacio, estás diciendo. Ahí Sí. ese punto lo habíamos entendido, no como sobre una pantalla, como decía, la propagación de la luz habíamos emitida por cada fuente, habíamos directamente Bien, bien. entendido de que Era el segundo como- punto. Está. Segundo, sí, es cómo se aleja la luz de la fuente, sí es. Bien, Claro. bien, bien. ¿Quieres seguir con Estela? Ujú. Sí, bueno, con la vela habíamos pensado de que en la parte cercana al fuego de la vela iba a estar bien intensa la luz, y que después también se iba a como difuminar hacia los costados en todas las direcciones. Eso no sé si lo mencionamos, que con Flor habíamos pensado también, bueno, que la linterna iba a estar como la luz más proyectada hacia una dirección, que es la dirección a donde apunte la linterna. En cambio, la Mientras que vela es en todas las- exacto. Y después habíamos para el foco, también este era el foco incandescente, habíamos pensado también más o menos lo mismo, de que la parte de los filamentos iba a estar lo más iluminado, y después ya iba a ser como más, era lo que iba a estar como más brillante y más amarillo fuerte, y que el resto ya iba a estar más clarito. como que se iba a ir difuminando. Y después Las- el láser, acá ya sí lo hicimos sobre la pantalla porque no sabíamos bien cómo hacerlo acá, en el ambiente, y creíamos que en el ambiente no se iba a ver en realidad, y que se iba a ver si chocaba con algo, digamos, que en este caso sería la pantalla, y bueno, y se vería el puntito. como algo intuitivo, digamos, por las películas y todo eso. Claro, por las películas y eso, que siempre usan láseres, y que no se ve en el ambiente, solo se ve cuando choca con algo. De ahí. Ponen polvito ahí en el ambiente para poder pasar los láseres. Sí, a ver, Y estas eran nuestras predicciones de este punto. Bueno, pasan pasa rápido. los experimentos. En Star Wars hace que se choquen láser con láser. No sé si eso es Sí. posible. Ya vamos a probar. Ay, pero en Flor hay que ir un poco más arriba para las predicciones del punto 3, a pesar de que hay directamente. Es cierto. O si no, bueno, Sí, igual sí. no había dibujo, era de que pensábamos que en el pasillo no veríamos el láser, por eso de que decíamos de que creemos que en el ambiente no se va a ver, al menos que haya muchas partículas para este choque, pero sí creíamos que íbamos a poder ver la linterna, si estaba encendida o no, porque en general es como que ilumina el ambiente, entonces creíamos que íbamos a ver que había un poquito más de iluminación en el ambiente. Y después en el... Ahí piden el de orificio, a ver, acá este.
Bueno, acá pedía que veríamos en la pantalla cuando se enciende la fuente luminosa, si el orificio era grande y cómo se modifica esta respuesta, si se aleja o se acerca a la fuente del orificio y si se acerca el orificio a la pantalla o lo aleja. Bueno, acá lo que dijimos es que al prender la fuente luminosa veríamos sobre la pantalla la forma del orificio iluminada y el resto en sombras. Y la imagen iba a ser más nítida a medida que la fuente se aleje de la pantalla, sí, de la pantalla con orificio. Esto más o menos también lo hicimos de forma intuitiva, considerando las cámaras de fotos, que cuanto más cerca están de una fuente de luz, más borrosa se ve la imagen, le cuesta enfocar, y cuanto más lejos están, la imagen es más nítida. Y con la misma consideración, hemos dicho que cuando la pantalla se acerque la pantalla con orificio se acerque a la fuente, también la imagen iba a ser más borrosa. A ver, espera, paso todo esto. Ay, no sé cuál es la parte de la otra predicción por las imágenes. Ya la pasaste, pero ahora era la ADN. No, ¿verdad? Ahí está. Bueno, Voy a hacer más grande para que no se vean las imágenes. Ahí está. Bueno, ¿qué veríamos en la pantalla si encendemos la fuente y el orificio es muy pequeño comparado con las dimensiones de la fuente? Bueno, acá dijimos básicamente lo mismo, solo que la imagen que veríamos sería la del orificio más pequeñito iluminada y el resto en sombra. Y hicimos las mismas consideraciones que para la anterior predicción. Bien. Ahí, a ver, la siguiente, quiero pasarlo rápido porque está todo lleno de imágenes, pero no sé, ahí está. Bueno, después pedía la cámara oscura, pero acá no pedía ninguna predicción. Sí, eso es construcción simplemente. Bueno, de ahí la experiencia con obstáculos. ¿Querés hablar de esto? sí. A ver. Bueno, en la experiencia con obstáculos, también habíamos pensado lo mismo más o menos que con la otra, pero que solo que acá al encender la fuente íbamos a ver la sombra del objeto y el resto como más iluminado. Y eso. Este es el diagrama. Sí, estas sí son predicciones, creo. Esas Acá, cosas que pensaba. Igual creo que lo de arriba también son Ah. predicciones. Hay puede ser que la de la fuente lineal era una predicción también. Sí, creo que sí. Ahí está. Bueno, en lo de la fuente lineal es que sí nos costó medio incluso dibujar. Así que, bueno, no sé, no está muy bonito el dibujo, pero consideramos que, o sea, que en la fuente lineal es como que va a haber como una fuente muy larga y va a venir luz desde muchas direcciones, es como que se va a hacer una sombra medio alargada y que es Claro, como que se van a superponer las sombras de las sombras de diferentes cada luces, foco. diferentes direcciones. Entonces sí va a ser como más alargada. Y al haber mucha luz, iba Sí, a va a ser ser más más grisáceo. Sí. como una penumbra que una sombra. Igual eso nos costó medio, así que no estamos muy O sea, seguras. más o menos dijimos que si teníamos como una esfera, un círculo, se iba como a alargar y se iba a hacer así como más difuso hacia atrás. Igual eso es supuestamente 3D, Bien. entre comillas, tendría que ser, era de algo puesto sobre una mesa o algo y cómo se vería la sombra, pero bueno, no lo pudimos dibujar muy bien. De ahí Y basándonos en eso también, pensamos que tal vez si tenemos una fuente lineal para poder ver cómo sería las sombras sería más como las que habíamos visto antes, que serían más, mostrarían en sí al objeto. Entonces, para ver si una fuente es lineal o no, lo que pensamos que se podría hacer es puntual. puntual, era poner un objeto
y fijarnos la sombra y fijarnos si tiene una forma, no tiene tanta deformación la sombra y se nota más la forma del objeto y ahí ya pensamos que sí, ahí se podría más o menos determinar si es puntual. Bien. Y de ahí, bueno, el de las dos sombras. También dijimos lo mismo que Isaías, que si había dos fuentes de luz que apunten en diferentes direcciones, se iban a formar dos sombras de un mismo objeto. Acá hicimos un dibujito, por ejemplo, de una vela con una linterna de escritorio. De ahí, ¿cuál era la siguiente predicción? Creo que ya no hicimos el último punto, pero no me acuerdo. Tipo, La de los cuando quiero jugadores. mencionar. Ah, la de los jugadores, sí, sí, sí. Bueno, con lo mismo que con lo de las dos sombras, consideramos que para las cuatro sombras de los jugadores iban a necesitar cuatro fuentes de luz y por lo tanto que cada una genera una sombra diferente. Y de ahí preguntaba si había una solución para que los jugadores no proyecten ninguna sombra. Y acá nosotras dijimos que no había ninguna solución porque para que los jugadores no proyecten ninguna sombra, no tendría que haber ninguna fuente de luz o no tendrían que estar los jugadores que la intercepten. Entonces, y bueno, y no puede haber ausencia de luz porque lo necesitan para jugar. Entonces, bueno, nosotras habíamos pensado de esa forma, esa predicción. Y esa creo que ya fue la última predicción que hicimos porque nos faltó ya la última. Sí, esa es la última predicción que hicimos. Bien, gracias, chicas. Ya, no sé manejar esto, ya dejo de compartir. Sí, Ahí no hay problema. está. ¿Alguno más tiene para compartir, chicos, los diagramitas? Yo puedo compartir. Bueno, por favor. Mm, Ahí se ve, ¿verdad? Sí. Este que cómo se propaga la luz Ujú. de la fuente incandescente se propaga en todas direcciones, entonces yo suponía que la pantalla se iba a iluminar por completo a la hora de encenderla. Igual que la vela, a la hora de encenderla, el punto más cercano, que sería el centro de la pantalla, iba a estar más iluminado que el resto. No sé si se alcanza a ver. Sí, sí se ve el diagrama. Y este es como yo intenté representar la propagación de las distintas fuentes. La luz del tubo fluorescente se propaga en todas direcciones, excepto en los extremos. La luz del foco, ¿cómo se llama? Con filamento, Sí, también se propaga en todas las direcciones. La vela también se propaga en todas direcciones, pero a una menor intensidad que el foco y el incandescente y la vela. La linterna tiene restringida la dirección de la luz, esas son las propagaciones de los rayos. Y cómo se propaga la luz del láser en una dirección muy restringida. Aquí en el punto 3, yo puse que no sería capaz de ver el láser encendido si el ambiente está limpio, ya que no interacciona con nada en el ambiente. Solo se vería si hay mucho polvo en el pasillo. Y sería capaz de ver la linterna porque las paredes se iban a iluminar.
puede verse la radiación luminosa que emite una fuente en el vacío. Yo puse que como la radiación no puede llegar al ojo en el vacío, a menos que llegue directamente, no podría ver la fuente, los rayos de luz emitidos en el vacío. En una, en una atmósfera de aire limpio tampoco, ya que no interacciona con nada las partículas ya que no interacciona con nada, pero si se llenara de humo el ambiente, podría ver los rayos interaccionando con el humo, y eso rebota y llega a la retina del ojo. ¿Y en qué caso se puede ver los rayos del sol incidiendo sobre la Tierra? Puse que en un día nublado, las nubes se dejan una abertura para que pase la luz del sol, y yo estoy a lo lejos, se puede ver cómo los rayos inciden sobre la Tierra. Y en la afirmación, cuando los objetos están iluminados, yo puedo verlo, puse que no estoy de acuerdo con la afirmación, y puse que cuando los objetos están iluminados y los rayos reflejados por el objeto llegan al ojo, yo puedo verlos. En la experiencia con los orificios, puse que si el orificio es grande en la pantalla, se iluminará casi por completo. Si se acerca el orificio a la pantalla, si la fuente se acerca al orificio, en la pantalla se iluminará por completo a una intensidad mayor. O sea, si yo tengo la fuente y si yo tengo la fuente y lo acerco al orificio, pasa toda la luz y se iluminaría toda la pantalla. Si la alejo a la fuente del orificio, disminuye la parte que se ilumina en la pantalla. En la pantalla donde si el orificio es muy pequeño comparada con la fuente, esa me olvidé de hacerla, pero creía que solo se iba a ver un punto muy pequeño de luz, ya sea con la vela o con la fuente incandescente. Esto yo puse para una fuente lineal. Esto es lo que se vería. Se vería sombra acá, no llega a ningún punto de luz. Y el resto donde no llega se ve iluminado. Esto para cómo podría crear dos sombras de un objeto, igual que los demás chicos, en distintos ángulos. Y se ve la sombra de cada objeto, de cada fuente. Y el diagrama de la Tierra, Luna y Sol, para donde se ve un eclipse completo y un eclipse parcial. No sé si se llega a apreciar. Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Solo hay un punto muy pequeño donde es un eclipse completo, a donde no llega ningún rayo de luz del Sol. Eso sería todo. Bien, gracias. ¿Cómo dejo de compartir? Ah, Sí. ¿Algún otro tiene algo más para compartir, chicos? Aunque sea un diagrama, ¿no? Una presentación completa o mostrar un diagrama que hayan hecho cuando han empezado a hacer, digamos, han abordado la tarea.
Sí, yo la abordé al principio con predicciones, pero como yo ya había leído un poco los marches de rayos Sí, en sí. texto de los libros, después haciendo los diagramas de rayos, como que puse a prueba mis predicciones y las comprobé, digamos, y directamente puse la marcha, la diagrama de rayos. Ya les voy a compartir. Y no tengo como los compañeros que los diagramas de, digamos, simple, no sé cómo diría. Al principio, cuando nos piden que pongamos una fuente y una pantalla, fuente luminosa y una pantalla, yo había hecho este dibujo, a ver si se lo puede un poco más grande. Eh, esta es la fuente, esta es una pantalla plana Sí, y a decir una pantalla rugosa. Aquí puse que, que los rayos más o menos reflejan en la fuente, en la pantalla, y digamos que se comportan igual que la fuente, y de esa manera aquí está un dibujo de un ojo. eh, Puedo ver toda la pantalla iluminada, digamos, porque los rayos se comportan como una fuente. Y en cambio, si está una superficie rugosa, y aquí puse que los rayos se van para cualquier parte, entonces como que hay una difusa el- en lo que se ve, el ojo, lo que ve el ojo, entonces hay lugares donde va a haber sombra y otros donde se ilumina. Entonces después saqué fotos con el celular, aquí se ve un poco la pantalla lisa y plana, eh, donde se ve, bueno, iluminada prácticamente, y después en un lugar eh, áspero, digamos, este es un ropero, entonces aquí vemos que hay zona iluminada y sombra, algo así como lo hice en el dibujo sí. que predicí. Este es el dibujo de los machos de rayo para distintas fuentes. Aquí una vela, la vela, la bombilla y el fluorescente, como que tienen la misma marcha de rayos y radial y divergen hacia todos lados. Bueno, el fluorescente acá, salvo en el medio, tiene como que los rayos paralelos, así lo dibujé yo, pero después se comporta igual que esto, si fuera, tuviéramos un rango más amplio. Y, y la diferencia entre el láser y la linterna, en el láser los rayos son, son paralelos, puse, pero que en la linterna son casi paralelos, no sé cómo decirlo, y la distancia eh, divergen a menor distancia. En cambio el láser, bueno, no diverge, bueno, por lo menos tiene una distancia mucho más prolongada, donde se los ve que siguen siendo paralelos. Y bueno, hay una pregunta acá, las 4, que también no sé si le podemos discutir, que decía si considera la siguiente afirmación realizada por un estudiante: cuando los objetos están iluminados, yo puedo verlo. Eh, yo puse que esta pregunta no está completa o que es ambigua, porque ahí está sujeta a múltiples interpretaciones, digamos. Eh, hay un experimento filosófico, no sé, mental, que dice que algo así, como lo que decía, que si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, el árbol hace ruido, o hace algún sonido, así. Eh, a mí se me ocurre, la comparé con eso, se me vino a la mente cuando escuché esta pregunta, porque puede ser que el objeto esté iluminado, pero si no hay algo, un medio para que la luz se propague así yo lo vea, o hay alguna interferencia eh, que no deja que yo vea la luz que se refleja en el objeto, entonces no puedo saber si está iluminado, o claro, entonces no lo puedo ver, no puedo saber. Por eso a mí siempre la pregunta está incompleta, o está Bueno, esa era sujeta la a... idea, ¿no? Que discutan esto. Sí.
te fuiste un poco a la filosofía, Es que me pero pregunto en yo. realidad eso que vos decís respecto a si se escucha sí, si cae un árbol en el bosque, Y no hay nadie o para oírlo. si no la veo, la luna está, y esas cuestiones provienen, digamos, de las discusiones filosóficas acerca de la mecánica cuántica, donde hay una interrelación, digamos, entre el observador y el experimento, ¿sí? Un poco surge de ahí eso de que el observador está interrelacionado a la medición en sí, en la mecánica cuántica. Entonces, digamos, no apuntábamos a eso en este punto, sino a algo más llano y más cotidiano, ¿no? Por decirlo así. Pero Pero si bueno, doy como un contraejemplo, dice el objeto está iluminado, pero un objeto puede estar iluminado y yo no puedo verlo si me tapa algo. No sé. Está bien, sí, bueno, la pregunta apuntaba un poco a eso, ¿no? Que discutan, digamos, nuestro objetivo en esta parte de la materia, al comienzo de la materia, es precisar el lenguaje, ¿sí? Por eso les hacemos tantas preguntas, hacemos las predicciones, precisar, digamos, las explicaciones y el lenguaje que usan. Entonces aquí hay una afirmación y lo que tenemos que decir es qué opinamos de esto, ¿sí? Y a lo que apuntamos en este caso, bueno, tiene algo que ver con esto de la cuántica que mencionó Manuel, y es el hecho de que en la mayoría de los diagramas en óptica tendemos a no usar el ojo. El ojo es parte del sistema óptico, ¿está? Entonces, el ojo del observador, dónde esté, cómo ve, de qué manera, si tiene defectos, si no tiene defectos, todo eso influye en lo que vemos. Entonces, en general, uno se olvida de poner ese elemento en los sistemas ópticos. Entonces, eso apuntaba a la pregunta, generar esa discusión. Bien que también tiene un sesgo filosófico, como vos lo has dicho, si no hay nadie que lo vea, ¿está? Pero yo Entonces estoy diciendo podría, que necesito un elemento sensor, necesito algo. Si yo hablo de ver, necesito explicitar cuál es el elemento con el cual estoy viendo y cómo funciona. entonces como una pregunta completa podría ser cuando los objetos están iluminados y hay un medio para el cual los rayos llegan a mi ojo, entonces Exacto, yo puedo ver. claro. Ahí, Sí. mire. Es decir, precisar la afirmación. Claro. Bueno, después esto de los diagramas con orificio, una fuente, aquí está más cerca. Yo directamente, eh, aquí tengo la marcha de rayo, porque primero también había dibujado, como los compañeros, y después hice la marcha de rayo, y bueno, en este caso sí me dio bien la predicción. Aquí hay una fuente, este es el orificio y este es la pantalla. Cuando la pantalla o la cartulina está más cerca, eh, se ve mucho más ampliado el rango en la pantalla de la fuente. En cambio, si alejamos más la cartulina, se va achicando el tamaño. Eh, yo en esto sí puse indistinto, si es indistinto si yo me acerco con la fuente o si muevo la cartulina. Eh, bueno, algo que sí me pasó es que cuando hay un edificio pequeño, yo había también predicho que iba a haber un punto, como hace rato comentó el compañero, y cuando vengo a hacer el diagrama de No rayo, adelantes las predicciones porque algunos, no sé si todos han hecho ya la bueno, experiencia. pero bueno, por eso sí, me pasó. Entonces, porque yo también pensaba de que tenías que entregar todo, y entonces, bueno, después me quedé con esto del fluorescente, que bueno, Sí, y por eso no puede seguir haciendo bien, lo no, demás está partes, pero bien. bueno, Sí, lo del eso por mi fluorescente parte. está en la guía porque, bueno, siempre trabajábamos estos aspectos también
en el laboratorio, ¿no? Y en el laboratorio lo que tenemos, digamos, de momento son tubos fluorescentes, como iluminación. Sí, igual Entonces, ideé otro sistema como para hacer una analogía, pero sí, bueno, después sí, lo discutimos cuando sea el momento, no sé. sí. Ahora eso en la casa ya, digamos, muy poco tenemos. Yo también tenía hace un tiempo, ahora ya se han reemplazado la fuente y ya no tengo el fluorescente. Eh, por eso está puesto eso, pero bueno, se reemplaza por otro tipo de fuente. Incluso una fuente, ahora vienen esas fuentes LED extensas, bien extensas, y uno puede tomar parte de eso, tapar una parte y funciona como, digamos, como lo que le llamamos una lámpara lineal, ¿sí? En el laboratorio lo que hacíamos era ir a un lugar, apagar algunos, quedarnos con uno solo, ¿sí? Y trabajar con ese solo, con esa sola fuente para ver, para hacer las experiencias, ¿sí? No en el salón, porque en el salón están todos, y ahí era imposible ver, no tengo una sola fuente. ¿Está? Bueno, yo creo que es suficiente lo que nos han presentado como para que hagamos una pequeña síntesis de esta parte solamente, y a ustedes les queda ya toda la tarea de hacer las experiencias, o completar, digamos, los que no lo hayan hecho, completar los diagramas, eso es lo que les pedimos, tener los diagramas con que han trabajado, porque eso les sirve incluso a ustedes. Después, cuando hacen la síntesis, decir, bueno, ¿cómo estaba pensando antes respecto a este fenómeno? ¿O qué tipo de diagrama hice? Y ahora, digamos, ¿cómo puedo precisar mejor las explicaciones? ¿Sí? Entonces les queda terminar esto, los que no lo han hecho, y bueno, los que lo han hecho, terminar las experiencias y tratar de explicar los resultados de la experiencia. ¿Sí? De todas maneras, nosotros hoy teníamos planeada una clase un poco más corta, sé que vamos a cortar en un rato porque tenemos reunión de claustro a las 10:30, ¿sí? Del departamento de docente, digamos, del departamento de física. A las 12 también hay una charla, no sé si sabían. A las Los 12 chicos. sí. Quiero terminar. Sí, Una- sí. Sí, hay veces que esas charlas son no a las 12, sino ahora, como es virtual, se les está poniendo esa hora, pero cuando era presencial las teníamos a las 10:30, 11, y bueno, ahí se manejaban los tiempos de otra manera. Nosotros generalmente les dábamos permiso a esa hora para que vayan a la charla, pero después los recuperábamos a la tarde, nos quedábamos más en el laboratorio. Bueno, ahora creo que son al mediodía todas. Si nos extendemos hasta el mediodía y hay charlas, bueno, ese día podrían salir un ratito antes. ¿Está? Nosotros hoy particularmente, pero esto sucede una vez al mes o a veces una vez cada 2 meses, depende de la urgencia de los temas a tratar, tendríamos reunión. Y ya arreglaríamos en ese caso cómo hacemos, ¿sí? Si es importante que asistamos nosotros o no, o cómo, digamos, recuperamos después esas horas. ¿Sí? Si es virtual no hay problema, pero el martes que podamos ir al laboratorio, bueno, ya veremos qué hacemos. ¿Está? Quería discutir un poquito, yo les voy a presentar una síntesis de esquemas también acerca de los distintos modelos sobre la luz. Por ejemplo, en esta pregunta, donde a ustedes les pedían un diagrama acerca de cómo se propaga, no el de la pantalla, sino el de la fuente, ¿sí? El de la fuente, y que ustedes digan cómo piensan que se puede propagar la luz desde una fuente. Y bueno, han aparecido diversos diagramas, ¿sí? Aquí hay una serie de diagramas, digamos, de esquemas recogidos de experiencias similares que se hizo, lo mismo que le pedimos que hagan ustedes. Se les pide no solamente a estudiantes, sino también a docentes, ¿sí? Son talleres que se hacen y siempre sistemáticamente salen los mismos tipos de diagramas. Los diagramas lo que hacen es explicitar la idea que uno tiene acerca de cómo se propaga la luz. Este es un diagrama bastante común
y que además, digamos, no solamente refleja nuestra idea intuitiva de cómo se propaga, sino que además también esa idea se ha ido reforzando porque muchos textos, ¿sí?, de explicación, textos de física, incluso desde niño que uno lee un texto y ve un dibujo, lo ponen de esta manera, o sea, es bastante común este que le llamamos A, y que muchos de ustedes lo han usado. ¿Sí? Ninguno de estos es incorrecto, algunos son más completos que otros, ¿sí?, o no, pero digamos lo que hacen es reflejar cuál es la idea que tenemos acerca de cómo se propaga la luz. Por ejemplo, ¿sí?, las rayitas que están en el aire, digamos, y no tocan la fuente que está emitiendo, da la idea de una entidad que se propaga en el aire, ¿sí? Los rayos, digamos, dan una dirección, o sea, aparece la idea de la direccionalidad, ¿sí?, de la propagación, pero al no salir del foco, en este caso, ¿sí?, el énfasis de este diagrama está puesto en lo que hay en el aire, en el entorno. Incluso en lo que han mostrado hoy, en vez de hacer esto, también han puesto como una nube alrededor de esto, como algo difuso, ¿sí? Uno de ustedes creo que lo puso, o dos de ustedes. Entonces es la misma idea, es algo que está en el ambiente, ¿sí?, producido por esta fuente. Es muy similar a en ese caso no están los rayos, digamos, ¿sí?, no hay direccionalidad, en este caso hay direccionalidad, pero la idea sería la misma, digamos, esto es la idea que está por detrás, a veces muy implícita en este tipo de diagramas. Este otro ya tiene, el B tiene una pequeña diferencia, y es que los rayos salen ya del objeto luminoso, ya sea el filamento, o en este caso que estamos usando, un foquito de vidrio no transparente, ¿no? Entonces es muy parecido, pero hay una pequeña diferencia. Acá ya, digamos, está más explícito el hecho de que es el objeto el que está emitiendo, ¿sí? El énfasis está puesto en el objeto, acá está puesto en el ambiente. Un poquito más completo porque indica hacia dónde se propaga, no solamente la dirección, ¿sí?, sino que acá hay un emisor y que se propaga en distintas direcciones. ¿Mm? Otro, una variante, todos son variantes de este primero, y acá, digamos, está la idea de que de cada punto de esta superficie luminosa, que está acá, de cada punto, sale radiación en todas direcciones, o salen rayos luminosos en todas direcciones. Otro tipo de diagrama, el E, que es similar al A, ¿sí?, porque el énfasis está puesto en lo que ocurre alrededor de la fuente luminosa, en el ambiente. Pero acá, digamos, está la idea, reemplazan los rayos luminosos por el concepto de una onda, ¿sí? Entonces estos son frentes de onda que se están propagando en el espacio. Otro diagrama también tiene implícito, fíjense que es también una variante del diagrama A. ¿Por qué? Porque el énfasis está puesto en lo que ocurre en el ambiente, alrededor de la fuente luminosa. Y también está la idea de la propagación, o del modelo de onda del modelo, perdón, de la luz como una onda, pero en este caso el tipo de diagrama es distinto. ¿Sí? Acá se usan frentes de onda, y aquí se usa un diagrama de máximos y mínimos, ¿sí? Es un tipo de oscilación, representa algo. Bueno, nosotros vamos a profundizar un poquito estos tipos de diagramas cuando, digamos, a lo largo de toda la materia, cuando veamos ya en profundidad el modelo de propagación de la luz como una onda electromagnética. Entonces va a aparecer este diagrama, va a aparecer
Y bueno, la tarea nuestra va a ser precisar entonces el lenguaje. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este máximo, este mínimo, este máximo? ¿Sí? ¿Qué representan en realidad? Si uno no explicita eso, todo esto puede dar lugar a confusiones. ¿Sí? Por ejemplo, esto a alguien, digamos, que no precisa el lenguaje, que no profundiza en el concepto de propagación luminosa como onda electromagnética, le podría inducir la idea de que la luz, digamos, es una entidad, ¿sí? Que al salir de este foco, ¿sí? Está oscilando, ¿sí? Entre un máximo, un mínimo, pero puede ser una partícula que se está moviendo así, o qué significa ese máximo o mínimo. Bueno, eso es lo que vamos a abordar a lo largo de toda la materia. Pero, digamos, como síntesis, digamos, los diagramas estos se han usado a lo largo de toda la historia de la ciencia. ¿Sí? Y bueno, es la idea con la cual partimos. Es la idea que tenemos de cómo se propaga la luz. Y eso, digamos, está muy influenciado por los fenómenos cotidianos. Uno de ustedes, bueno, ante una de las preguntas de la guía, ha dicho cómo puede verse un rayo de luz. Bueno, esto, ¿por qué se ve en esta imagen que está a la izquierda? ¿Por qué veo la propagación? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo explicaríamos esto? Porque hay alguna partícula en el ambiente donde la luz se refleja y nos permite verla. Puede ser polvo o capaz que agua, como una nube, o sea, o no agua, vapor. Vapor, sí. Sí, eso es lo que pasa en esta fotografía de abajo, ¿sí? Entonces estos son fenómenos muy, muy cotidianos. Esta fotografía de abajo muchas veces ustedes la habrán visto, ¿sí? Entonces las partículas, las diminutas partículas, digamos, de agua, ¿sí? Alrededor de las nubes, producen este efecto, ¿sí? A veces un solo agujerito que se produzca en esta masa de nube, digamos, ¿sí? Es posible que ustedes vean, ¿sí? El rayo de luz, ¿sí? Que es capaz de atravesarla. Entonces, esto, digamos, la experiencia cotidiana que tenemos acerca de la propagación rectilínea de la luz. Y esto también, y esto contribuye, por ejemplo, no solamente el hecho de que haya partículas en el ambiente, sino también, digamos, la sensibilidad del ojo y cómo el ojo reacciona ante los distintos niveles luminosos, ¿no? Entonces, cuando el ambiente está un poco oscurecido dentro de un bosque, por ejemplo, ¿sí? Al ojo le cuesta menos ver un fenómeno de este tipo, ¿sí? Si este mismo fenómeno se estaría produciendo, pero digamos no tengo una penumbra como para poder discriminar y que me dé el contraste suficiente, va a ser más difícil verlo. Pero estos dos, este que está a la izquierda y este que está abajo, digamos, ha sido el detonante de las distintas teorías sobre la luz que vienen, sé yo, del siglo XVI, antes de Newton. Y es muy interesante la historia de los modelos sobre la luz desde esa época, porque, digamos, todos los modelos estaban basados en la experiencia cotidiana. ¿Por qué se producía esto? Entonces, los modelos más sencillos, por supuesto, de considerar que la luz era un corpúsculo, por ejemplo, todos tendían a explicar este tipo de fenómenos. Como lo explicaban bien, entonces la teoría era aceptada, hasta que aparecía algún fenómeno con el cual, digamos, un fenómeno que ponía en crisis ese modelo, porque decía, bueno, si ese modelo es cierto, no explica este fenómeno. Y eso va a pasar después con la difracción y la interferencia de la luz. Ahora, para nosotros, no solamente ahora ya conocemos cosas acerca de la luz, nosotros no estamos en las mismas condiciones que los científicos del siglo XVI que estaban queriendo tratar de explicar por qué se produce esto.
¿sí? Nosotros ya conocemos cuál es el modelo de la luz, ¿sí? A veces usamos un modelo u otro, depende de la, digamos, de la simplicidad del mismo para explicar estos fenómenos. Y para explicar esto usamos el modelo de propagación, el modelo de lo que le llamamos óptica geométrica, ¿sí? Entonces ya vamos a precisar también bien qué es lo que entendemos con rayo, ¿sí? Desde los modelos actuales de propagación luminosa. Y esto ya es, digamos, esto que está acá arriba, a la derecha, ya es algo actual, digamos, pero también es un fenómeno bastante cotidiano para ustedes. Muchas veces habrán visto este tipo de show de luces, ¿no es cierto? Sí, varias. ¿Sí? ¿Varias? Muy acostumbrados están. Lo fue en algún momento. ¿Ah? Lo fue en algún momento. Bueno, entonces esto también, digamos, refuerza la idea de la propagación rectilínea de la luz. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se propaga la luz? Con un rayo, digamos, y usan el modelo de rayo para explicar cómo se produce la propagación de la luz. Es un modelo efectivo en muchísimos casos, ¿sí? Y después ya tengo que incorporar algunas otras cuestiones en otros casos. Entonces, bueno, esa es la idea con estas actividades iniciales, que precisemos esos conceptos. Ahora nosotros sabemos que la luz es una onda electromagnética, entonces dentro de ese contexto, ¿qué es para nosotros el rayo? ¿Sí? Y cuándo vamos a usar ese modelo y cuándo necesitamos ya hablar de longitud de onda. Y bueno, a los modelos estos sobre la propagación de Profe, la luz también, sí. una preguntita. Cuando estamos en la foto esa del boliche, para que se vean los as de los láser, sí o sí tienen que tirar humo o algo, ¿verdad? Para que se reflejen. Si el ambiente estuviese limpio, no los verían. En el escenario, estos no son láseres. Bueno, algunos sí, esos más delgaditos, pero en general uno puede ver esto, por ejemplo, este de acá, este que estoy marcando, en general son reflectores. ¿Sí? Son reflectores que funcionan parecido a una linterna, tienen un mecanismo, digamos, eh, que direccionan, tienen una fuente adentro y tienen ¿han visto cómo es la linterna en realidad? Tienen un foquito y tienen, digamos, un material, ¿sí? Que es como una concavidad, en la forma de una parábola, ¿sí? Que hace, y puesto el foco, en el foco de la fuente luminosa o el LED, lo que estén usando, en el foco de esa parábola, hace que la luz también, la linterna también emita en forma dirigida, ¿sí? No como el láser, por supuesto, se va abriendo, ¿sí? Pero emite de esa manera. Entonces estos son reflectores en general. Fíjense cómo se abre, un láser no se abre tanto. ¿Está? Ahora esos que son lineales, con una sola línea que no se abre hasta el final, esos sí son láseres. Entonces, para esto generalmente, para que veamos esto, en el escenario hay humo en el ambiente. ¿Sí? Tienen la máquina de humo que le ponen a más potencia o menos para que se observe esto. Ahora, en el caso del láser, también se puede ver la propagación en la oscuridad, pero eso tiene que ver con un fenómeno de contraste. Durante el día, con un láser, yo no puedo ver la propagación, perdón, la dirección en la que se propaga. Pero de noche tal vez sí la vea. Todo depende del contraste que tengo. ¿Sí? Por ejemplo, en un boliche, cuando se usan esos láseres para marcar la persona. ¿Sí? ¿Ustedes ven la dirección de la propagación? ¿Se acuerdan de eso? Creo que no. Creo que siempre veo el punto nomás, pero no lo tengo muy claro. Depende de la potencia, ¿no? Eso cuando nosotros
abordemos o trabajemos con el láser en realidad, después de pasar óptica geométrica, vamos a ver que el hecho de que se pueda ver, digamos, en la oscuridad sin el humo, porque digamos, en el ambiente siempre hay pequeñas partículas, ¿sí? Entonces, bueno, si esas partículas son suficientes o no, ¿sí? Para que redireccionen la luz y llegue al ojo y yo pueda ver la trayectoria. Entonces, bueno, eso depende de la intensidad también del láser. Entonces, bueno, el peligro de esos láseres que usan en el boliche o en los espectáculos es que son de muy alta potencia. Entonces, si son peligrosos porque si inciden en el ojo durante un tiempo muy grande, pueden producir daños. Y eso no está regulado, lamentablemente. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver después. Una vez yo trabajé en un pub y el seguridad me contó varias veces que encontró, como no se puede fumar adentro, Sí, apuntando con el láser, descubrió por el humo del cigarrillo y que podía ver el rayo del láser, descubrió gente fumando, así. sí. Sí, cuando hay mucho contraste generalmente se puede ver, cuando hay en penumbras, ¿sí? Pero a veces no se necesita tanto. A veces se ve perfectamente la trayectoria, no solamente el punto, sino la trayectoria de todo el haz. Bueno, esto en cuanto a experiencias cotidianas, digamos, que en la historia de la ciencia, digamos, ha dado origen a los distintos modelos sobre la luz, y que ahora también nosotros manejamos en forma cotidiana y que también van moldeando nuestra percepción acerca de cómo se propaga la luz. Y esto que estoy mostrando acá ya son diagramas, ¿sí? Esto está sacado de internet, pero son diagramas clásicos de todos los textos que ustedes alguna vez habrán visto acerca de la propagación luminosa, incluso en textos de educación secundaria y muchos en textos universitarios también, ¿sí? Entonces fíjense acá está lo de la linterna, ¿sí? Es un haz dirigido, se va abriendo, no es como el láser, pero ya hay una idea de que es un haz bastante dirigido, ¿sí? Ahora, ¿cuánto se abre esto? ¿Sí? ¿Cuánto se abre? Depende del mecanismo que tenga acá dentro la linterna para direccionar el haz que está emitiendo. Entonces, este es un ejemplo clásico. Entonces, esos ejemplos que uno va viendo a lo largo de toda la educación formal, diríamos así, eso también va moldeando nuestra forma de pensar acerca de cómo se producen los, los fenómenos luminosos, ¿no? De cómo explicar. Acá fíjense que esto también está sacado de un texto y que es clásicamente uno de los diagramitas que hemos presentado, ¿sí? El énfasis está puesto en el ambiente y hay una dirección de propagación. Y fíjense en estos tres diagramas, ¿sí? Que están acá, donde acá, por ejemplo, usa solamente la noción de rayo. Acá está de por medio un fenómeno que también vamos a estudiar en la materia, que es la refracción, ¿sí? Acá tenemos aire, vidrio, ¿sí? Entonces acá tenemos un rayo de luz, ¿sí? Y acá sí este es un fenómeno que no lo podemos explicar solamente con el modelo de rayos, porque ustedes, un fenómeno también bastante conocido, que la luz al atravesar un prisma se descomponen los colores. Entonces acá hay un límite, yo esto no lo puedo explicar solamente con el modelo de rayos, ¿sí? Ya tengo que hablar del modelo de onda y tomar las distintas longitudes de onda para caracterizar la luz. Pero para indicar cómo se produce la propagación, ¿sí? Cómo entra y cómo sale la radiación cuando atraviesa el prisma, fíjense que acá están usando el modelo de rayos, ¿sí? Hay una dirección en que incide, una dirección en la cual se refracta, y después de nuevo cambia la dirección al salir al otro medio original. Pero salen, digamos, distintos rayos, no uno solo. Bueno, fíjense que el mismo diagrama, cómo está, digamos, esto es un híbrido, porque acá tenemos un rayo
que incide en el prisma. ¿Se ve el movimiento? Ahí lo están viendo ustedes, el movimiento, esto es una animación. Sí. Sí, ¿Sí? se ve Bien. perfecto. Esto es un rayo, pero al atravesar el prisma cambió el modelo. Ahora ponen el modelo de onda. Y al salir también. ¿Sí? Una variante de este otro, un híbrido. Y este otro donde directamente toman el modelo de propagación luminosa como onda electromagnética, entra al prisma y aquí se descomponen los tres colores y salen en varios colores y sale, digamos, como varias ondas. Todas quieren explicar algo, son diagramas, son modelos, ¿sí? No podemos decir que es incorrecto, digamos, algunos son más convenientes o no que otros, en el sentido de que pueden inducir, digamos, a concepciones que no son correctas, ¿sí? Por ejemplo, acá como la luz como algo que está moviéndose en el espacio, ¿sí? Y en este caso también. Pero si nosotros precisamos qué significa esta oscilación, si decimos, bueno, lo que está pasando por un máximo y mínimo, ¿sí? Es el campo, es la magnitud del campo eléctrico, de la onda electromagnética, bueno, entonces se entiende mejor esto. Bueno, esto llegamos hasta ahí nomás porque como el objetivo nuestro era explicitar, digamos, los modelos que vamos a usar para la propagación luminosa. Y en estos casos, digamos, en la actividad que le hemos propuesto, es suficiente el modelo de rayo, ¿sí? O lo que le llamamos el modelo de óptica geométrica. Entonces, para ninguno de los ejercicios que le hemos propuesto, ustedes van a necesitar el modelo de onda electromagnética. Es suficiente el modelo de óptica geométrica. Pero bueno, en algún momento aparecerán otros fenómenos donde ya tendremos que trabajar con un modelo un poquito más complicado. ¿Sí? Pero entonces, ahora el objetivo es experimentar, tratar de explicar esos fenómenos que son tan cotidianos como la formación de sombras. Eso también, ese fenómeno de formación de sombras, es lo que ha dado origen desde los siglos XV, XVI, a el modelo de la luz como un corpúsculo que se está propagando a través del espacio. Y con muchas variantes entre unos y otros científicos que trataban de explicar los fenómenos, proponían variantes, se hablaba del éter, si era un corpúsculo, cómo se propagaba, pero siempre tratando de explicar estos fenómenos conocidos desde la antigüedad, ¿sí? Como esta fotografía que hemos explicado, del ocaso, de los rayos dentro de un bosque, y sobre todo de las sombras y penumbras. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que dio origen. Ahora sabemos, nosotros estamos en otras condiciones, sabemos que la luz, digamos, es una onda electromagnética, pero aún así podemos simplificar el modelo y trabajar con el concepto de rayo para explicar estos fenómenos. ¿Está? Entonces, bueno, esa era la idea, que tratemos de explicitar nuestros diagramas. Es decir, no significa que abandonen la forma en que ustedes explican. Cada uno tiene su forma de dibujar y de tratar de explicar. Simplemente explicitar, tener en claro qué estoy diciendo cuando uso este diagrama o el otro. Y también de que sí hay diagramas que son más completos que otros y que esos diagramas más completos, por ejemplo, el que considera que de cada punto de la fuente, de cada punto, se emiten en todas direcciones, ¿sí? Ese es el diagrama que me va a permitir explicar las observaciones que ustedes van a hacer sobre la formación de sombras y penumbras. Si no uso ese diagrama, no voy a poder explicar, ¿sí? Entonces hay diagramas que son más completos en ese sentido, porque me permiten dar cuenta de los fenómenos que estoy observando. Bueno, y esa es la idea con este tipo de experiencias. ¿Sí? Entonces les pido que hasta el viernes realicen todas las experiencias para que nos puedan contar
cuáles han sido los resultados y discutamos cuál es la mejor manera de explicarlos. ¿Estamos? Sí. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? El punto de la cámara oscura también, o No, cómo eso tratamos les ese va a punto. llevar más tiempo hacerlo, no lo van a poder hacer hasta el viernes. Ah, ¿Sí? Hagan todo lo demás y les queda a ustedes como tarea la construcción, tarea escolar, le llamemos la construcción de la cámara oscura. ¿Está? Porque lo tienen que hacer con cuidado. Una vez que han hecho las experiencias se van a dar cuenta de la importancia del tamaño del orificio, de cuestiones, digamos, de la experiencia acerca de que se observa mejor cuando hay más contraste. Por ejemplo, la experiencia del orificio pequeño, del obstáculo pequeño, traten de hacerla de noche, cuando no haya luz en el ambiente, ¿sí? Que la única luz sea la fuente que ustedes están usando, porque si no, no va a haber contraste suficiente para que la vean. ¿Sí? El ojo tiene límites, digamos. O sea, yo puedo ver, distinguir cosas depende del contraste. ¿Sí? Siempre hay algo, digamos, que hace que sea predominante, entonces no me permite ver otro fenómeno. Entonces, esa es la recomendación, traten de trabajar de noche para hacer las experiencias con el orificio pequeño y con el obstáculo pequeño, porque van a ver mejor, van a poder visualizar mejor, digamos, los resultados de la experiencia. Así que la cámara oscura, una vez que hagan todo eso, van a estar en mejores condiciones de ver cuál es la mejor manera de construirla. ¿Sí? Un dato, por ejemplo, cuando ustedes van a un texto, esos típicos textos de secundario o algún otro, o van a internet y buscan cómo construir una cámara oscura, es sencillo, es simplemente una caja, digamos, con un papel atrás, ¿sí? Una caja con un orificio en una cara y un papel en otra cara para que yo pueda visualizar ahí lo que estoy enfocando, ¿sí? Pero hay cuestiones que tienen que ver con eso. Si yo no tengo contraste suficiente, no lo voy a ver. Entonces los textos les dicen, apunte hacia la ventana y mire por el otro extremo y va a ver el paisaje y no se ve nada. Ustedes hacen la experiencia y no se ve, porque en realidad lo que necesitan es un contraste adecuado para que el ojo pueda ver esa imagen que se formó en el papel, ¿sí? Que puede ser un papel vegetal, un papel manteca, y el ojo no lo ve porque hay iluminación en el ambiente que no permite ver el contraste. Entonces lo que se hace en esos casos es cubrir la cabeza con una tela negra o algo así y esperar un tiempito a que el ojo se acostumbre a la penumbra y entonces recién van a empezar a ver el objeto ahí. Eso, bueno, esas cuestiones las van a manejar mejor después que hagan las experiencias, así que eso de la construcción de la cámara oscura les queda como una tarea como con un tiempito más y después vemos los resultados. ¿Sí? Y ahí nos van a contar cómo les ha ido con eso, qué experiencias han hecho, incluso pueden fotografiar algunas cosas que se ven con la cámara oscura, ¿no? Pero tienen que experimentar un poco para ver cuál es la mejor manera o cómo se obtienen los mejores resultados. Profe, Sí, una pregunta pequeña. sí. En la experiencia 2, con orificios, en el punto 3 pide usar una cartulina grande para determinar el tamaño del tubo fluorescente que ilumina un aula. Si no tenemos un tubo fluorescente, ¿cómo hacemos con ese punto? No, déjenlo a ese punto, chicos, no es importante. Bien. Prefiero utilizar cuestiones geométricas, ¿sí? Para ver el tamaño. Si tienen una fuente lo suficientemente extensa en una dirección como para que puedan hacerlo, lo hacen. Si no, no. Bien.
Gracias. Eso depende de las posibilidades que uno tenga. A veces sí tenemos alguna fuente en la casa lo suficientemente extensa para hacerlo y lo podemos hacer esa experiencia. Y si no, lo dejamos, lo hacemos en otro momento. En algún momento vamos a ir al laboratorio, tal vez ahí lo podemos hacer. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bueno, sí, Bueno, habla, Blanca, Alejo. bueno, las predicciones te las puedo subir más tarde después de corregir unas cuantas cosas que Sí, me he claro. equivocado al interpretar unos puntos. Bueno, eso era Sí. nomás. Sí, por favor les digo que suban las predicciones solamente porque ese material ya lo tenemos nosotros, ¿sí? Y nos sirven, digamos, para ver cómo avanzamos con las explicaciones. ¿Está? Profe, Sí. ¿hay problema que con Flor subamos las mismas predicciones? Las que No, ya que están. han sido discutidas entre las dos y consensuadas, pueden subir lo mismo. Esta tarea también puede ser grupal, no es solamente individual. Si han trabajado individual y difieren las predicciones, ¿sí? Pueden subirlas de cada uno. Si han trabajado grupalmente, se han conectado y la han discutido, ¿sí? Y han llegado a un consenso, sin hacer la experiencia, por supuesto, suban las grupales. Bien. Muchas gracias, profe. Bueno, chicos, nos vemos entonces el viernes, ¿sí? Y el viernes, bueno, ahí sí nos vamos a extender un poquito más, porque tienen que mostrarnos cuáles son los resultados que han obtenido y preparen algo sintético, ¿no? O sea, un solo diagrama, muestren, seamos más sintéticos. Ahora, bueno, no había nada estructurado como para que muestren, pero piensen ya en una presentación donde diga, bueno, yo hice la experiencia en tal, y obtuve esto, muestren una foto, ¿sí? Y se lo explica de tal manera y muestren un diagrama. ¿Está bien? Y después vamos a hacer una síntesis general sobre los resultados.